Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer el famoso estuche vertical. Como te digo siempre, en la cajita de descripción vas a tener la guía de patrones para poder hacer este proyecto con las mismas medidas. Y también te voy a dejar anotados algunos enlaces de interés. Así que ya sabes, como te suelo decir siempre, si te gusta el mundo de la costura creativa, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Antes de ponerme con el tutorial, quiero enseñarte cosas muy interesantes que me llegaron de Se Hizo la Magia. Como no, en la cajita de descripción te voy a dejar el contacto de esta tiendecita de Se Hizo la Magia por si te interesa alguna de las cositas que te voy a enseñar ahora mismo. Lo primero que voy a enseñarte son etiquetas personalizadas con mi logotipo para poder poner a todos mis proyectos de costura creativa. Obviamente estas etiquetas son 100% personalizables para que puedas poner el logotipo de tu marca, tu nombre, alguna frasecita como hecho a mano. Yo por supuesto puse mi logotipo con mi marca y del otro lado de la etiqueta pone hecho con y el dibujito de un corazón, hecho con amor o con corazón, que venía a ser exactamente lo mismo. La forma de utilizar estas etiquetas es muy simple. Solamente las tenemos que cortar teniendo en cuenta de dejar 1 centímetro de cada lado de margen de costura, porque estas etiquetas van entre las costuras interiores y para que se pueda ver bien el logotipo de tu marca pues tenés que cortarlas dejándole un margen. Este margen, por supuesto, Silvia de Se Hizo la Magia ya lo tiene en cuenta para que cuando puedas cortar las etiquetas no te quede muy justo. Yo después de cortarlas, como viste, lo suelo quemar con un mechero para que se me quede pegada y así sea mucho más cómodo luego trabajar. Lo que más me gusta de estas etiquetas es la cinta que utiliza Silvia para hacerla. Es una cinta muy gruesa que le da un acabado muy profesional a las etiquetas. Por ende, también le va a dar un acabado muy profesional a nuestros proyectos de costura creativa. Ahora te voy a enseñar esta herramienta que le encargué especialmente a Se Hizo la Magia para facilitar la colocación del cursor a la cremallera. Es una herramienta que está hecha con filamentos impresa en 3D, no entiendo mucho yo de esto, pero el acabado es una auténtica pasada, no parece que está impreso en 3D ni por asomo. Por debajo tiene unos pequeños topes para evitar que la herramienta se deslice sobre la mesa, ya que si lo dejas plano, al ser de filamento en 3D, pues sí que es verdad que se mueve un poquito para todos los lados. Entonces, la manera de utilizar esta herramienta es muy sencilla. Es verdad que al principio hay que cogerle el truco, entonces yo te voy a explicar cómo la utilizo. La parte plana de la herramienta la pongo mirando hacia mí, cojo el cursor de la cremallera y lo coloco con la parte más gordita hacia arriba, encajado en el hueco de estos dos dientes. Sirve tanto para cremalleras con un grosor de 5 milímetros como para cremalleras con un grosor de 8 milímetros. Cuando ya tengas el cursor de tu cremallera encajado ahí en el hueco, simplemente tenemos que colocar ahora la cremallera por uno de los lados y por el otro lado. Por supuesto, la cremallera está al revés, es decir, los dientes de la cremallera están en contra mía, no están mirando hacia mí. Cuando lo tenemos ahí colocado, tiramos hacia abajo con esta facilidad y ya tenemos el cursor de nuestra cremallera colocado. Voy a repetirte el procedimiento con este cursor de la cremallera, que es un poquito más estrecho, no porque sea más pequeño de 5 milímetros, sino porque el cursor de la cremallera tiene otra forma. Es lo mismo, lo único que voy a hacer ahora es sujetar un poquito el cursor mientras voy bajando la cremallera para que no salga despedido. Pero esto es porque el tirador de la cremallera tiene otro acabado. Entonces, así de fácil se colocan nuestros cursores en nuestra cremallera gracias a esta herramienta que nos facilita muchísimo el trabajo. Como te dije antes, está impresa en 3D y la vas a tener disponible en un montón de colores diferentes. Ahora te voy a enseñar las dos cosas que para mí son la joya de la corona de este pedido. Se trata de patrones hechos en MDF.
Se hizo la magia, te lo manda súper bien protegido, le pone un cartoncito por detrás con adhesivo reposicionable para que puedas quitarlo con facilidad y no se estropee en el traslado, es decir, en el viaje desde que sale de su taller hasta que llega a tu casa. La verdad que es la primera vez que trabajo con este tipo de patrones en MDF, los había visto un montón en las redes sociales y tenía un montón de ganas de poder trabajar con ellos. El que te estoy enseñando ahora es un neceser trapecio, un neceser básico que viene con los patrones en 3 tamaños diferentes, de mayor a menor. Por supuesto, siempre vamos a trazar y cortar el patrón por el exterior. Como puedes ver, viene con el nombre escrito del patrón, es decir, del proyecto que sale con este patrón, y también lleva el nombre de mi marca y por debajo el logotipo de Silvia de Se Hizo la Magia. En algún otro tutorial trabajaré con este modelo para que veas las 3 medidas, cómo quedan al final, y si no, también en el Instagram de Se Hizo la Magia puedes ver el modelo acabado que tiene ella, una foto o un vídeo enseñándolo. Estos patrones los puedes cortar directamente con el cúter porque tienen un grosor bastante importante, prácticamente igual que una regla de patchwork. Lo que pasa es que yo con el cúter soy un poco miedosa y prefiero siempre ir con un poquito más de cuidado en estas cosas. Prefiero trazar y después cortar con tijera que trabajar directamente con el cúter porque mis dedos me dan, la verdad es que bastante miedo. Intento ser muy cuidadosa con eso porque estos cúters son muy peligrosos. Así que bueno, esto te puedo contar sobre este tipo de patrones. Hoy vamos a trabajar con otro diferente, no vamos a trabajar con estos, pero también quería enseñarte este modelo. Contarte también que si trabajas profesionalmente en el mundo de la costura creativa como lo hago yo, estos tipos de patrones te interesan muchísimo y Silvia de Se Hizo la Magia puede hacer tus propios patrones e imprimirlos en MDF para facilitarte muchísimo más el trabajo en cadena. Y ahora te voy a enseñar el otro patrón hecho en MDF que es con el que sí vamos a trabajar hoy. Se trata del patrón del estuche vertical. Me habéis pedido un montón de veces que haga este tutorial del estuche vertical. No lo hacía porque como hay tantísimos tutoriales en YouTube de compañeras de costura creativa que ya tienen este mismo tutorial, me parecía un poco, pues no sé, un poco repetitivo por así decirlo. Pero bueno, si me lo habéis pedido tanto, por algo será, así que acá traigo el tutorial. En este caso lo voy a hacer con este patrón en MDF, que es una gozada trabajar con él, pero por supuesto vas a tenerlo en la cajita de descripción, la guía de patrones normal, por si querés hacerlo sin adquirir este patrón en MDF. Viene con la misma presentación que te enseñé con el anterior, con un cartoncito por detrás para que esté todo perfectamente protegido, y este patrón consta de 3 piezas. Te explico un poquito el patrón. El rectángulo más grande sería el A, que vendría a ser la parte de arriba del estuche vertical. Trazaríamos por el exterior. El siguiente, que vendría a ser la parte de abajo del estuche vertical, es el B, trazaríamos por el exterior. Y el siguiente es el C, que también trazaríamos por el exterior. De todos modos, para enseñarte lo bien que se trabaja con estos tipos de patrones, hoy voy a cortar la tela con vosotras, la voy a marcar y lo vamos a hacer todas juntas, paso a paso. También recordarte que Se Hizo la Magia tiene disponible esta herramienta para hacer las bases y las superficies de los proyectos de costura creativa. Esta herramienta es completamente personalizable, puedes ponerle esta muñequita que es un dibujo mío propio o también puedes hacerlo con tu propio logotipo. Puedes escoger entre un montón de colores diferentes y estampados diferentes. Como puedes ver, sirve para hacer estos tipos de cuadraditos en tus proyectos de costura creativa. Tiene medida de 2×2, 3×3, 4×4 y 5×5 centímetros. También está fabricado en MDF que tiene una muy buena durabilidad y una gran resistencia. Después de haber compartido contigo este pequeño haul de compras, recordarte que vas a tener en la cajita de descripción el enlace por si quieres contactar con Se Hizo la Magia para adquirir alguno de estos productos o para obtener información. Ahora vamos a ponernos a trabajar en el proyecto del estuche vertical utilizando el patrón de MDF. Para hacer este proyecto voy a trabajar con estas 2 telas exteriores que forman parte de la colección del altillo de los duendes. También mi idea era utilizar alguno de estos botones, que son una auténtica monada, del altillo de los duendes para poner en el exterior del estuche vertical. Pero luego,
cuando fui a ponerlo, ya lo vas a ver en el vídeo, que me parecía que quedaba como demasiado sobrecargado. Así que vamos a guardar estos botones para hacer algún otro proyecto. Para el interior tengo una tela de popelín algodón simple y voy a necesitar una cremallera de mínimo 30 centímetros más mi etiqueta para personalizarlo. Voy a estar trabajando con entretela termoadhesiva rígida y también voy a trabajar con estabilizador. En mi caso utilizo fieltro textil. Vamos a empezar a trabajar con el patrón en MDF. Yo le voy a poner nombre, a este le voy a llamar patrón A y es el rectángulo más grande, que es la parte de arriba. Vamos a trazarlo una vez en tela. Ahora te voy a dar un consejo, ya que tengo la tela arrugada te lo cuento. Si tenés la tela marcada con pliegues o arrugada, por favor, antes de ponerte a trazar los patrones, pasala por la plancha y dejala sin ninguna arruga y bien planita, porque si no puede modificar el tamaño de los patrones una vez cortados. Dado este pequeño consejo, simplemente ahora hay que posicionar el patrón bien sobre la tela y marcarlo con lo que suelas utilizar a la hora de trabajar. Yo lo estoy haciendo con bolígrafo borrable con el calor. Una vez que lo tengo marcado, lo recorto con cúter o con tijera y vamos a hacer lo mismo con el patrón B, pero en este caso lo vamos a cortar 2 veces en tela exterior y 2 veces en tela interior. No sé si se puede apreciar en el vídeo, no creo porque va a cámara rápida. La facilidad con la que se trabaja con estos patrones en MDF es un espectáculo. No tengo que usar alfileres para sujetar los patrones, ni regla para trazarlos y asegurarme de que queden rectos. Nada, simplemente lo coloco, lo sujeto un poco y lo trazo con una facilidad tremenda. El patrón C pequeñito lo vamos a trazar y cortar 3 veces en tela. Vamos a hacer recuento de tela. Tenemos el patrón C 3 veces en tela, el patrón B 4 veces en tela, 2 exterior y 2 interior y el patrón A 1 vez en tela. Ahora llega el momento de las entretelas. Para que sea más fácil y no tenga que hacer un patrón, y como estoy trabajando con este patrón en MDF, lo que voy a hacer es marcarlo directamente sobre el patrón la cantidad que tengo que cortar de entretela. Entonces voy a medir desde abajo hacia arriba 15,5 centímetros y voy a hacer una marquita a cada uno de los lados. Y de esta manera voy a tener siempre marcado en este patrón la cantidad de entretela que necesito para este mismo patrón. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo pero con el patrón A, es decir, este rectángulo grande. Voy a marcar desde abajo hacia arriba 9 centímetros y voy a hacer una marquita a cada uno de los lados. De esta manera ya voy a tener por siempre marcado que voy a necesitar esta medida en entretela y en estabilizador. Como ya tengo marcadas las medidas de entretela en ambas piezas, vamos a pasar a cortar del patrón B 2 entretelas rígidas. Entonces voy a posicionar el patrón y donde hice las marquitas voy a hacer 2 líneas en cada uno de los laterales. Y luego simplemente voy a dibujar todo alrededor. Ahora con una regla voy a unir estas 2 marcas que hice. Luego lo voy a recortar con una tijera o con un cúter y ya tengo la medida exacta que necesito de entretela para el patrón B. Voy a hacer exactamente el mismo procedimiento con el patrón A, pero lo voy a cortar una vez en entretela termoadhesiva y una vez en estabilizador. De todos modos, acordate, si no estás entendiendo muy bien lo que te estoy explicando acá, que en el vídeo siempre va un poquito más rápido, que en la cajita de descripción vas a tener la guía de patrones con estos apuntes y con todas las medidas exactas. Ya tengo por acá mi entretela y mi estabilizador que corresponde al patrón A y luego tengo las 2 entretelas rígidas que corresponden al patrón B. Vamos a adherirlas a la tela, ambas piezas. Para colocar la entretela termoadhesiva, por supuesto tenemos que hacerlo por el revés de la tela y lo más importante es que la plancha tiene que estar sin vapor. Tenés que dejar posicionada descansando la plancha sobre la entretela termoadhesiva más o menos entre 10 o 20 segundos por sección, para que el adhesivo se derrita muy bien. Una vez que está adherida, tenés que dejarla reposar 15 minutos antes de ponerte a coser. Para colocar la entretela termoadhesiva en el patrón A, tenemos que coger el patrón,
doblarlo por la mitad como estás viendo en imagen del revés. Pasarle la plancha para que se quede el doblez bien marcado y ahora sí vas a poner la entretela termoadhesiva dejando 1 centímetro por la parte de abajo y medio centímetro por la parte de arriba. Te traigo por acá las 3 piezas con la entretela termoadhesiva colocada. Esta es la pieza B, que es la que lleva la entretela termoadhesiva rígida y por la parte de arriba nos tiene que quedar de esta manera, blandito, ¿vale? No tiene que tener nada de entretela. Y por acá tengo la entretela termoadhesiva colocada en el patrona. Ahora te la voy a acercar, más o menos estamos hablando de 1 centímetro desde la parte de abajo que está sin entretela y más o menos medio centímetro por la parte de arriba. Las medidas que te estoy dando son un poco a ojo, ¿vale? Medio centímetro, un poquito más, un poquito menos, eso lo puedes ir manejando sin problema. Dobla la pieza por la mitad como estás viendo en el vídeo dejando el bonito hacia afuera y vas a marcar desde abajo hacia arriba 1 centímetro. Ahora desde esta línea que hicimos a 1 centímetro vamos a ir haciendo líneas a 2 centímetros y medio. En total son 3 líneas que hago a 2 centímetros y medio de distancia cada una. Aquí hay 1 centímetro, 2 centímetros y medio, 2 centímetros y medio y 2 centímetros y medio. Cuando ya tengas las marcas todas listas, vas a abrirlo y por esa parte donde hicimos las líneas vas a colocar el estabilizador por la parte del revés de la tela, lógicamente, como estás viendo en el vídeo. Le vas a dar la vuelta y lo vas a sujetar con algunos alfileres o con pinzas. Lo vamos a llevar a la máquina de coser y la primera marca 1 centímetro no la vamos a coser. Vamos a coser las siguientes 3 líneas que hicimos a distancia de 2,5 centímetros cada una, rematando al principio y al final. Cuando lo tengas listo, apártalo a un lado para trabajar más tarde con él. Ahora vamos a ir con el patrón C, que son 3 piezas de tela, de las cuales vamos a quedarnos con 2. Vamos a doblarlas por la mitad, le vamos a pasar la plancha, la volvemos a abrir, llevamos extremos al centro, planchamos otra vez, llevamos sobre sí mismo y volvemos a planchar. Esto lo vamos a hacer con las 2 piezas. Cuando lo tengas planchado lo vas a llevar a la máquina de coser y vas a hacerle una costura a cada uno de los lados. Listos estos tiradores, los vamos a apartar a un lado para trabajar más tarde con ellos y vamos a volver con el patrón A. Lo que tenés que hacer es hacerle un dobladillo a cada uno de los lados a 1 centímetro. Márcalo muy bien con la plancha. Cuando ya tengas el dobladillo bien marcado, vamos a colocar en uno de los laterales nuestra etiqueta personalizada, más o menos a 3 centímetros de distancia. Lo vas a doblar como estás viendo en imagen y lo vas a sujetar con alfileres o pinzas, teniendo en cuenta que el dobladillo te tiene que quedar hacia adentro y también, si podés, trata de que las costuras que hicimos te casen por los laterales, así quedan alineadas. Cuando ya lo tengas sujeto lo vas a llevar a la máquina de coser y vas a hacer una costura rematando al principio y al final a distancia de prensatelas, es decir, con la aguja en la posición central. Ahora que lo tenés cosido le vas a dar la vuelta pero doblándolo por la mitad. Tenés que tener en cuenta que el exterior tiene que ser donde hicimos las costuras. Cuando ya lo tengas doblado por la mitad tenés que alinear la costura lateral, abriendo el margen de costura y enfrentando costura con costura. Cuando consigas alinear las costuras interiores, sujétalo con una pinza para que no se te mueva. Ahora vas a estirar muy bien la pieza y tenés que doblarla por la mitad como estás viendo. En el otro lateral vas a hacer una marquita. Ahora vamos a coger los 2 tiradores que hicimos antes. Lo vamos a doblar por la mitad y vamos a colocarlo uno en la costura central, alineando el centro del tirador con el centro de la costura y lo vas a dejar bien sujeto con 2 alfileres, teniendo en cuenta siempre que el dobladillo nos tiene que quedar bien metido hacia adentro.
Cuando tengas sujeto uno de los tiradores laterales, te vas a ir al otro lateral donde hicimos la marca, vas a meter el dobladillo hacia adentro y vas a colocar ahí el otro tirador. De la misma manera, lo vas a doblar por la mitad, lo vas a introducir aproximadamente 1,5 centímetros y júntalo con el otro para que te queden a la misma altura, ¿vale? Medilo para que te queden a la misma altura y a la misma distancia. Cuando lo tengas bien posicionado, lo vas a sujetar también con 2 alfileres. Y ahora que tenés colocados los 2 tiradores laterales, tenés que ir muy poquito a poco metiendo los 2 dobladillos hacia adentro, alineando muy bien la base y colocando alfileres todo alrededor, muy poquito a poco y con mucha paciencia. Ten cuidado y presta mucha atención de que no se te generen pliegues. Cuando lo tengas todo bien sujeto, lo vas a llevar a la máquina de coser y vamos a hacer una costura lo más al borde posible, en línea recta, rematando al principio y al final. Para que sea más fácil hacer esta costura, quítale el brazo a tu máquina de coser doméstica. Cuando tengas lista esta costura, pásala por la plancha para aplanarlo todo muy bien. Acá llegamos a lo que te contaba al principio del vídeo, que mi idea era poner en esta parte del estuche vertical uno de los botones, pero cuando lo posicioné de esta manera me di cuenta que con la tela que escogí para la parte de arriba quedaba como demasiado sobrecargado. A lo mejor si hubiese hecho el estuche del revés y hubiese puesto en la tela de arriba la tela de corazoncitos y abajo la de conejos, creo que hubiese quedado mucho mejor colocar el botón, no hubiese quedado tan recargado. Así que al fin de cuentas decidí no ponerlo y utilizarlo en otro proyecto en el cual utilice una tela que tenga poco estampado. Vamos a trabajar ahora con el patrón B. Coge tus 2 exteriores, tus 2 interiores y tu cremallera. Vamos a colocar la cremallera dejando en uno de los laterales 2 centímetros, así que hacele una marquita a 2 centímetros para tener en cuenta que ahí no tenemos que coser. Vamos a colocar la cremallera como hacemos siempre, respetando el comienzo por el lado izquierdo y dejándolo a 1 centímetro del margen de la tela. Ahora cogemos el interior, lo enfrentamos derecho con derecho haciendo un sándwich y dejando la cremallera en el centro. A esta tela interior le vas a hacer también la marquita a 2 centímetros del mismo lado. Coloca la cremallera y sujétalo todo con alfileres o con pinzas. Yo, como suelo hacer siempre, para ir un poquito más rápido, voy a trabajar con cinta de doble cara. Seguro que me has visto en más tutoriales hacerlo. Simplemente coloco la cinta de doble cara donde quiero colocar la cremallera, retiro la protección, adhiero la cremallera y luego vuelvo a colocar cinta de doble cara en la cremallera para colocar el forro. Siempre me preguntáis si la cinta de doble cara estropea la aguja y siempre os digo lo mismo, en este caso no, porque esta cinta de doble cara es muy estrechita, por lo tanto la aguja ni siquiera la roza. Cuando ya lo tengas todo bien colocado, lo vas a llevar a la máquina de coser y vas a hacer una costura rematando al principio, pero llegando a la marquita y dejando estos 2 centímetros sin coser. Cuando lo tengas cosido, vamos a llevar el forro hacia arriba, cerramos la cremallera con mucho cuidadito porque se puede quedar pillada como me pasó a mí ahí. Lo vas a llevar hacia atrás y lo vas a pasar por la plancha, pero lo vas a dejar ahí. No vas a coser nada, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo mismo, enfrentamos derecho exterior con derecho exterior, derecho de forro con derecho de forro, colocamos pinzas, alfileres o cinta de doble cara con lo que te sientas más cómoda trabajando y volvés a hacer la marquita a 2 centímetros del mismo lado que hiciste la otra marquita, a 2 centímetros y a la misma altura. Vas a llevarlo a la máquina de coser y vas a hacer la costura dejando esos 2 centímetros sin coser. Ya tenemos la cremallera colocada, abrimos, cerramos la cremallera si la tenías abierta para trabajar más cómodamente y volvemos a pasar por la plancha la pieza. Ahora que lo tenemos planchado, lo que tenemos que hacer es unir los centímetros que dejamos sin coser. Entonces
vas a enfrentar exterior con interior correspondiente y esos 2 centímetros que quedaron sin coser los vas a sujetar con un alfiler para coserlos, pero tenés que tener muchísimo cuidado de no coser la cremallera. Es decir, la cremallera la tenés que llevar bien hacia adentro para evitar coserla y tenés que rematar esos 2 centímetros de nada que dejamos sin coser. Tened mucho cuidado y sobre todo mucha paciencia porque al ser una costura tan pequeñita y al ser la tela tan finita se puede complicar un poco. Cuando ya tengas hecha esta pequeña costura a 2 centímetros por cada uno de los lados te va a quedar una cosita así más o menos, ¿vale? Lo más importante es que te quede a la misma distancia y que no se lleve ningún pellizco a la cremallera. Ahora vamos a abrir la cremallera, vas a meterla hacia adentro y te recomiendo que la sujetes con un alfiler para evitar coserla sin darte cuenta. Vas a enfrentar derecho exterior con derecho exterior y derecho de forro con derecho de forro. Alinea muy bien todos los lados, empezando siempre por los laterales. Alineamos costura con costura, llevamos el margen de costura hacia abajo, sujetamos con una pinza y hacemos lo mismo donde está la cremallera. Tela con tela, cremallera con cremallera, llevamos el margen de costura hacia abajo, sujetamos con una pinza y una vez que tenemos los dos laterales alineados y sujetos, ya podemos poner alfileres o pinzas todo alrededor de la pieza. Acordate siempre de hacer las dos marquitas para dejar el hueco en uno de los laterales por el cual no vamos a coser para luego darle la vuelta. Vamos a empezar la costura en una de las marcas, rematamos, cosemos, rematamos, no cosemos, rematamos, rematamos, no cosemos, rematamos, cosemos con mucho cuidado, rematamos, no cosemos, rematamos, rematamos, no cosemos, rematamos, llegamos a la siguiente marca y rematamos dejando el hueco sin coser. Te lo traigo todo cosido menos las esquinas y el hueco. Ahora tenemos que cerrar estas esquinas, así que las vamos a abrir bien. Vamos a alinear costura con costura, abrimos pestañita del margen de costura y sujetamos con una pinza. Cuanto más alineadas te queden las costuras, mejor resultado vas a obtener al final. Hace lo mismo en los dos extremos y lo mismo por la parte del forro. Ahora lo vas a llevar a la máquina de coser y alineando el prensatelas con el margen de la tela vas a hacer costuras rematando al principio y al final en los dos exteriores y en los dos interiores. Ahora que lo tenemos cosido por el hueco, vamos a darle la vuelta a nuestro estuche. Cuando le hayas dado la vuelta, lo último que te queda es cerrar el hueco a puntada invisible o con la máquina de coser, que yo lo suelo hacer con la máquina de coser, es bastante más rápido y aparte como queda en uno de los laterales apenas se aprecia. Y pásalo por la plancha para aplanar muy bien las costuras y que quede sin ninguna arruguita. Yo te lo traigo por acá ya planchado. ¿Ves la parte que nos queda sin entretela? Este trozo de aquí es importante porque es lo que va a hacer que descienda el estuche vertical. Por lo tanto, por abajo tiene que ser muy rígido y por arriba no tiene que tener ninguna entretela ni ningún estabilizador. Ahora tenemos que meter la parte del patrón A en el estuche. Vas a alinear la costura lateral con una de las costuras laterales, la que quieras. Yo suelo alinearla con la que no tiene la cremallera porque abulta bastante menos y lo vas a introducir como estás viendo en imagen. Lo vas a llevar bien hacia arriba alineando las costuras laterales y tenés que tener en cuenta que te tienen que quedar las dos telas bien alineadas, borde con borde, para así de esta manera evitar que se vean que son dos piezas y que parece una sola pieza. Cuando lo tengas bien alineado, le vas a colocar alfileres todo alrededor. Ahora lo vas a llevar a la máquina de coser y vas a hacer la misma costura que hiciste antes por debajo, bien al bordecito, rematando al principio y al final. Quítale tu brazo a la máquina de coser para que sea mucho más fácil
y hace la costura alrededor. Ya tendríamos el estuche vertical prácticamente terminado. Ahora nos queda la super cremallera. Es muy larga, córtala a la altura que prefieras. Yo suelo dejar aproximadamente a la altura de los tiradores laterales. Quémala con un mechero y coge el trocito del patrón C que nos quedó de tela. Hacele un dobladillo a 1,5 centímetros por cada uno de los lados. Si querés, ayúdate con la plancha para que quede más planito y sea mucho más fácil. Y ahora tenés que colocar la cremallera dentro de este trocito de tela. Cuando la tengas posicionada, hacele dobladillo al mismo ancho de la cremallera y después doblalo por la mitad, llevándolo al extremo y que queden alineadas las telas. Yo te lo traigo ya por acá planchado y lo que hice fue ponerle un trocito de cinta de doble cara para que sea mucho más fácil hacer la costura alrededor. Con esto ya tendrías el estuche vertical terminado, pero yo lo que voy a hacer es ponerle un pequeño detalle al tirador de la cremallera. Cogí 2 trocitos de la tela, le puse entre tela termoadhesiva por la parte de atrás para evitar que se deshilache y voy a poner del derecho una de las piezas y la pieza trasera también del derecho para coserla alrededor. Le voy a poner un pegamento de papel normal en barra, ¿vale? Que no pasa nada tampoco si lo utilizamos en la costura con mucho cuidado. Y lo pego para evitar poner alfileres porque es un trozo muy pequeñito el que voy a coser. Lo voy a coser todo alrededor del contorno de esta forma ovalada. ¿Ves? Ya lo tengo por acá cosido y ahora simplemente lo voy a recortar a la misma forma. Cuando ya lo tengo recortado le voy a colocar un ojal, entonces simplemente hago el agujerito, coloco el ojal y con la herramienta lo cierro. Le paso una cadenita que hago un poquito de juego con la tela, estoy utilizando un rosa bastante pálido y luego simplemente voy a coger un trocito de puntilla, un trocito de lazo bichi, lo voy a sujetar ahí con un nudo, no soy muy buena haciendo este tipo de lazos y ya lo cuelgo de la cremallera y lo tendríamos todo terminado. Mientras te enseño el estuche terminado, aprovecho este ratito para contarte que voy a estar un tiempo sin subir tutoriales por motivos personales. Pero bueno, en el canal tenés más de 30 tutoriales para que puedas ir haciendo poquito a poco y disfrutando de la costura con estos vídeos. De todos modos voy a seguir estando disponible, voy a tratar de estar activa sobre todo por Instagram, de contestar las preguntas que querráis hacerme sobre alguno de los proyectos, así que no voy a desaparecer por completo, ¿vale? Simplemente voy a dejar de subir tutoriales por un tiempecito porque no voy a poder hacerlo. Así que bueno, dicho todo esto, espero que hayas disfrutado de este tutorial y si es así no te olvides darle un like a este vídeo, de comentar algo bonito que me encanta leerte. Acordate que en la cajita de descripción tenés todos los enlaces de las cositas que te fui mencionando durante este tutorial. Si todavía no estás suscrita al canal te invito a que lo hagas y activa la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te dejo acá, te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima.